solo la palabra de Dios, sino también la experiencia que el Señor me ha dado a través del área del colportaje evangelístico. Yo llevo, mis queridos hermanos, ya aproximadamente 7 años ya colportando, 7 añitos trabajando para Dios y también 7 años siendo adventista. Me bauticé y al mes empecé a colportar. Y puedo decir, hermanos, que una de las obras que más yo amo dentro del ministerio es la obra del colportaje. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto te gusta el colportaje? Me gusta porque a través del colportaje he aprendido más de Cristo de alguna forma y también he aprendido cómo a lidiar con el carácter de otras personas. Porque cuando tú estás en la calle, mis apreciados, tú tienes que lidiar con muchos caracteres, e inclusive con aquellos caracteres que hablan de aquellas personas que son enemigas del pueblo de Dios. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pastor Elliot, una pregunta para usted. Eh, ¿Vamos a empezar con el cántico o con algo o entro directamente al tema? Sí, con la oración puede entrar directamente con el tema. Ujú. Ya, entonces entro en la oración y empiezo a predicar. Así es, sí. Muy bien. Bueno, queridos hermanos, entonces les invito a que inclinemos nuestro rostro para que el Espíritu Santo nos pueda guiar y nos pueda enseñar y nos pueda instruir. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entramos en tu presencia en estos momentos, Señor, para comprender más qué es lo que tú quieres que hagamos nosotros. Aunque tu mensaje quedó más que claro, es muy necesario a veces, Señor, pasar nuevamente por la experiencia que una vez ya pasamos para poder aprender y para poder hacer lo que tú quieres que hagamos, que es llevar tu palabra y buscar personas para el reino, invitar a aquellos que están afuera al gran banquete. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en este momento a cada uno de los que están aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis apreciados hermanos. El título del tema de hoy, de la predicación de esta noche, es el siguiente: libros que arrojan luz sobre la apostasía de Satanás. Y vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en la Review and Herald, 16 de febrero del año 1905, que dice: se me ha indicado que los libros importantes que contienen la luz que Dios ha dado respecto a la apostasía de Satanás en los cielos deben recibir una amplia circulación precisamente ahora, pues por su medio la verdad debe llegar a todas las mentes. Patriarcas y profetas, Daniel y Apocalipsis, y el conflicto de los siglos son más necesarios ahora que nunca antes. Deben ser ampliamente difundidos porque las verdades que destacan abrirán muchos ojos ciegos. Muchos de nuestros hermanos han estado ciegos ante la importancia de los mismos libros que más necesitamos. Si se hubiese manifestado entonces tacto y habilidad en la venta de estos libros, el movimiento en pro de la ley dominical no se hallaría donde está ahora. Aquí podemos destacar algo muy importante. Primero que todo, una palabra que me llama la atención de esta cita, mis apreciados, es que la sierva de Dios dice: se me ha indicado. Esa palabra es muy fuerte porque
ella dice, se me ha dado una instrucción, se me ha dado un llamado, se me ha dicho que les diga esto a ustedes, que es de suma importancia, que los libros que contienen la luz que Dios ha dado respecto a la apostasía de Satanás en los cielos deben recibir una amplia circulación precisamente ahora, en este momento. Y más adelante con el estudio vamos a ir viendo que esos libros son tan importantes que nosotros lo saquemos a las calles, que lo regalemos, o que hagamos folletos o que hagamos periódicos, según los recursos que tengamos. Pero el Señor siempre abre caminos. Y yo les voy a probar que el colportaje no empezó solamente cuando la sierva de Dios recibió esta instrucción de parte de Dios, sino que el colportaje inició en los tiempos apostólicos. Mis hermanos, primero que todo, la difusión de la palabra escrita en el cristianismo primitivo. Muchos creen que el colportaje, mis apreciados, comenzó en el siglo XIX, con el nacimiento de la Iglesia Adventista. Sin embargo, la historia demuestra que la distribución organizada de estos escritos inspirados tiene sus raíces en la Iglesia Apostólica. Antes de que existiera el Nuevo Testamento, los cristianos copiaban, transportaban y distribuían las cartas de los apóstoles entre las iglesias. Este labor fue esencial para conservar la fe y extender el evangelio. En este sentido, mis apreciados, el colportor continúa una obra iniciada por los primeros discípulos de Jesús, de nuestro Señor. Cristo ordenó que su mensaje llegara a todas las naciones. Es un mensaje universal, es un mensaje que tiene que llegar a todo el mundo. Lee conmigo Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Escuchen bien, que guarden todas las cosas que os he mandado. Mandado. Yo te mando que hagas esto. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, versículo 19 al 20. Aunque esta orden se cumplía principalmente mediante la predicación oral, muy pronto comenzó a realizarse mediante las palabras escritas en hojas, en papeles, en pergaminos. Los escritos apostólicos se transformaron en un instrumento permanente para enseñar, corregir y fortalecer a las iglesias. Ahora, los escritos apostólicos debían circular entre las iglesias. Pablo, escuchen bien, Pablo nunca escribió cartas para que permanecieran archivadas en una sola congregación. Lee conmigo Colosenses capítulo 4, versículo 16, que dice: Pablo nunca escribió cartas, Colosenses, acá está, dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Analicemos bien esto. La iglesia de Colosas debía enviar la carta a la Odisea y a su vez recibir otra carta procedente de aquella iglesia. Esto implicaba la existencia de creyentes
encargados de transportar cuidadosamente los manuscritos inspirados. No era una circulación accidental, mis apreciados. Era una distribución organizada. En otras palabras, había creyentes dedicados a llevar literatura inspirada de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque las cartas debían ser leídas por todos, mis apreciados. Pablo escribe en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27, lo siguiente: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La palabra, mis apreciados, conjuro en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 27, se traduce del verbo griego enorquizo. Según el diccionario Strong, corresponde al numeral G1774. ¿Y qué significa esta palabra? Pongan atención. Dice, poner bajo juramento, hacer jurar solamente, exigir con la máxima autoridad y obligación moral, encarecer con insistencia. Pablo no está haciendo una simple recomendación, está poniendo a la iglesia bajo una obligación solemne delante del Señor para que la carta sea leída a todos los hermanos sin excluir a nadie. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero esto en qué aplica en la obra del colportaje? Así como el apóstol Pablo conjuró a los creyentes para que compartieran la palabra escrita con todos, hoy esa misma responsabilidad recae sobre el colportor evangelista. No es una obra opcional ni secundaria, sino un deber sagrado. El colportor lleva libros llenos de verdad para que nadie pueda recibir el mensaje sin ante una advertencia. La advertencia está en la hoja que tú entregas. La advertencia está en el folleto, en el periódico. ¿Y cuál es la advertencia, mis hermanos? Pueblo mío, salid de ella. Cada libro entregado, mis apreciados, vendido o regalado, es una respuesta práctica al llamado apostólico, hacer llegar la verdad escrita a todos los hombres. El colportor es un mensajero que, con solemnidad y fidelidad, cumple la misión de poner la palabra de Dios en las manos de quienes aún no conocen la verdad. Por eso Pablo dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La sierva de Dios escribe en el Colportor Evangélico capítulo titulado Nuestras publicaciones lo siguiente. Las publicaciones que salen de nuestras imprentas han de preparar a un pueblo para encontrarse con Dios. En todo el mundo han de hacer la misma obra que fue realizada por Juan el Bautista para la nación judía, mediante sorprendentes mensajes de amonestación. El profeta de Dios despertó a los hombres de sus sueños mundanales. Por medio de él, Dios llamó al arrepentimiento a Israel, al Israel apóstata. Mediante la presentación de la verdad, desenmascaró los errores populares, en contraste con las falsas teorías en su tiempo. La verdad presentada la verdad presentada en sus enseñanzas se destacó como una certeza eterna. Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado.
Mateo capítulo 3, versículo 2. Fue el mensaje de Juan. Este mismo mensaje, por medio de las publicaciones de nuestros días, ha de darse al mundo. ¿A través de qué? A través de las publicaciones. La sierva de Dios es muy clara con lo que está diciendo. Las publicaciones serán uno de los instrumentos más poderosos de los cuales Dios utilizará para realizar la última amonestación al mundo entero. Pero también, mis hermanos, pasaron los siglos, los apóstoles murieron, Policarpo también murió. Por si no conocen quién era Policarpo, era discípulo del apóstol Juan, y él vivió durante el periodo de la iglesia de Éfeso y el periodo de la iglesia de Esmirna. Miles de cristianos fueron martirizados. Sin embargo, mis hermanos, hay algo muy importante que destacar. El mensaje nunca dejó de avanzar, porque cuando un mensajero caía, Dios levantaba otro. Y esa misma misión aparece nuevamente en la profecía del tiempo del fin. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, que dice lo siguiente. Pongan atención. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mis hermanos, debemos comprender algo muy importante. Ese ángel no representa un ser celestial literal que está predicando el evangelio. En la profecía, los ángeles simbolizan mensajeros enviados por Dios para proclamar su verdad al mundo. La palabra griega se traduce como ángel, es angelus, cuyo significado es mensajero, enviado, portavoz de un mensaje, y yo podría decir colportor. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿quiénes son estos mensajeros? Mis hermanos, son hombres y mujeres que Dios levanta para levantar el evangelio eterno hasta los confines de la tierra. Eso hicieron los apóstoles, eso hicieron los cristianos de Esmirna, eso hicieron los valdenses llevando manuscritos escondidos entre sus ropas. Eso hicieron Wycliffe, Hus, Lutero, Melanchthon y los reformadores mediante la palabra escrita. Y eso hará el pueblo de Dios en los últimos días. Por eso la sierva de Dios escribe en Review and Herald 16 de febrero del año 1905 lo siguiente. Voy a repetir el mensaje, pongan atención. Se me ha indicado que los libros importantes que contienen la luz que Dios ha dado respecto a la apostasía de Satanás en los cielos deben recibir una amplia circulación precisamente ahora, pues por su medio la verdad debe llegar a todas las mentes. Patriarcas y profetas, Daniel y Apocalipsis y el conflicto de los siglos son más necesarios ahora que nunca antes. Deben ser ampliamente difundidos porque las verdades que destacan abrirán muchos ojos ciegos. Si se hubiese manifestado entonces tacto y habilidad en la venta de estos libros, el movimiento en pro de la ley dominical no se hallaría donde está ahora. Amén. Hermanos, entonces surge una pregunta que me gustaría hacerles a ustedes. Si un libro es solamente papel y tinta, ¿por qué a lo largo de la historia ha habido tantos esfuerzos por impedir que la gente lo lea? ¿Por qué los emperadores romanos quemaban las escrituras? ¿Por qué durante la Edad Media hubo hombres que murieron por traducir la Biblia al idioma de sus países? ¿Por qué los valdenses escondían porciones de la palabra de Dios entre sus ropas?
¿Por qué los reformadores fueron perseguidos por imprimir y distribuir literatura bíblica? La respuesta es muy sencilla. Porque Satanás sabe que cuando una persona abre la palabra de Dios con un corazón sincero, el Espíritu Santo puede transformar la vida de esa persona. La Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. No es el papel lo que el enemigo teme, no es la tinta, es la verdad contenida en esas páginas. Jesús mismo declaró en Juan 8:32 lo siguiente, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mis hermanos, Satanás, escuchen bien lo que les voy a decir, Satanás no puede crear verdad. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Satanás no puede crear verdad. Su obra siempre ha consistido en mezclar el error con la verdad para engañar. Por eso Jesús dijo acerca del diablo en Juan capítulo 8, versículo 44, lo siguiente, porque no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, comprendemos por qué en cada época de la historia el gran conflicto también ha sido una lucha por la circulación de la palabra de Dios, mis hermanos. Una lucha constante de querer prohibir este libro. Eso lo hemos visto, inclusive durante nuestra época. En la Unión Soviética era prohibido vender libros de la Sierva de Dios o Biblias. En la China comunista, Corea del Norte y en muchos, inclusive actualmente, está prohibida la Biblia o la venta de la Biblia o la traducción de la Biblia en ciertos países comunistas. Y también, mis hermanos, en los días del Imperio Romano, la Edad Media, e inclusive durante la Reforma, intentaron detener que la palabra de Dios circule. Porque lamentablemente, mis apreciados, el diablo no quiere que la gente reciba ni un folleto. Hoy me pasó. Yo todos los días salgo a vender libros, periódicos o lo que yo tenga a mano. Y el enemigo utilizó a un hombre borracho. Y el hombre borracho, ¿qué hacía? Hacía así, tú, estás lucrando, estás vendiendo la palabra de Dios. Y me atacaba y me seguía y me seguía. Y en mi mente solamente decía, Señor, quita a Satanás de mí. Se aburrió y se fue. Pero el enemigo entorpece la obra. Los demonios entorpecen la obra, mis hermanos. Cuando tú vas a entregar un folleto, un periódico, el demonio que está atrás de la persona que va a recibir ese periódico o ese folleto que contiene la verdad, ese demonio le dice, no lo recibas, es un fanático, no lo hagas, es una tontería. Y constantemente el enemigo hace eso para que la verdad no llegue en las manos de aquellos que están perdidos. La sierva de Dios escribe en la Review en Herald, 16 de febrero del año 1905-7. No, no, perdón. Un segundito. Ya, acá. Muy bien. Esa cita ya la hemos leído, no la voy a leer nuevamente. Pero como le dije, habla sobre que solamente le voy a leer una parte.
Se me ha indicado que los libros importantes que contienen la luz que Dios ha dado respecto a la apostasía de Satanás en los cielos deben recibir una amplia circulación. Ahora, ¿por qué esos libros son tan detestables para el enemigo? Cuando una persona estudia la Biblia, descubre a Cristo, ¿no es así, mis apreciados? Cuando estudia las profecías de Daniel y Apocalipsis, comprende el desarrollo del gran conflicto entre el bien y el mal, entre Satanás y Jesús. Cuando se lee el conflicto de los siglos, entiende que la historia no es una sucesión de acontecimientos sin sentido, sino el escenario donde Cristo conduce a su pueblo hacia la victoria final. Por eso, mis hermanos, pongan atención, un folleto entregado con amor no es simple folleto. Una revista que presenta el Evangelio no es una simple revista. Un libro que exalta a Cristo no es un simple libro. En las manos de Dios puede convertirse en el comienzo de una nueva vida. Quizás un colportor nunca vuelva a ver la persona que recibió aquella publicación, porque pasa mucho eso, mis apreciados. Pero Dios sí sigue obrando en ese corazón. Y es la esperanza que todo colportor tiene cuando entrega, aunque sea un folleto, que ese folleto en algún momento hará un milagro, hará una obra en la vida de la persona que lo recibió. Y muchas veces la eternidad revelará que una Biblia entregada, un estudio bíblico dejado en un hogar o un libro leído en una noche de angustia fue el instrumento que el Espíritu Santo utilizó para conducir a un alma a los pies de Cristo. Hermanos, todo esto nos lleva a una reflexión muy profunda que motiva a aquellos mensajeros a arriesgar su vida. ¿Qué motivó a aquellos mensajeros? Pues no era el deseo de vender un libro, no era el reconocimiento de la iglesia, no era un beneficio personal, era el mismo amor que impulsó a Cristo a dejar el cielo para venir a buscar a la humanidad perdida. El colportor verdadero no sale con una maleta llena de libros, sale con un corazón lleno del amor de Cristo, porque cada puerta que toca es una persona por quien Jesús derramó su sangre. Cada familia que visita es una familia que Dios desea salvar. Cada libro que entrega es una invitación de misericordia. El apóstol Pablo escribió, porque el amor de Cristo nos constriñe. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14. La palabra constriñe significa que el amor de Cristo nos impulsa, nos mueve y nos permite permanecer indiferentes mientras hay personas que aún no conocen el Evangelio. Ese fue el amor de Cristo. El camino por aldeas y ciudades buscando a los perdidos. Lloró por Jerusalén. Se detuvo por un ciego. Habló con una mujer samaritana. Buscó a Saqueo. Y hoy, escucha bien, mi apreciado, mi apreciada, y hoy Cristo sigue buscando a las personas, pero ahora lo hace por medio de hombres y mujeres que llevan su palabra. Por eso, cuando un colportor entrega una Biblia, un folleto o un libro que exalta a Cristo, no está distribuyendo papel. Escuchen bien, no es simplemente papel con letras, no. Está llevando, escucha bien, está llevando una expresión del amor de Dios.
Ellen White escribió en el Ministerio de Curación, página 94, lo siguiente: el amor de Cristo revelado por medio de los obreros será más eficaz para convencer a los hombres que los sermones o los argumentos. Mis hermanos, esa es la esencia del colportaje. No es una obra de comercio, es un ministerio de amor. No consiste en convencer a una persona para que compre un libro. Consiste en permitir que una persona encuentre a Cristo por medio de la verdad escrita. Porque cuando, escúchame, mira, cuando el amor de Cristo llena el corazón del colportor, cada libro deja de ser un producto y se convierte en una semilla del reino de Dios, sembrada con la esperanza de que el Espíritu Santo la haga germinar para vida eterna. Mis hermanos, pero antes de terminar, permítanme llevarlos ahora a un testimonio que impactó mi corazón y creo que a ustedes también les va a impactar. Ahora nos vamos a dirigir a la Unión Soviética durante los años más difíciles del régimen comunista. En aquella época, imprimir una Biblia podía significar la cárcel. Copiar un libro de Ellen de White podía costar años de prisión. Distribuir literatura adventista era considerado propaganda ilegal. Pero aún así, Dios tenía mensajeros. En la década del año 1960 y 1970, hace muy poco atrás, mientras el gobierno confiscaba Biblias y cerraba imprentas, los adventistas comenzaron a reproducir literatura de manera clandestina. A ese trabajo se le llamó samizdat, una palabra rusa que significa autoeditado. No había imprentas modernas, no había libertad religiosa, no había editorial autorizadas, había solamente hombres y mujeres que amaban tanto la verdad que decidieron copiar página por página. Las esposas de pastores, jóvenes y hermanos pasaban noches enteras frente a una máquina de escribir. Colocaban 10, 12, hasta 15 hojas muy delgadas, separadas por papel carbón. Con un solo golpe de cada teclado producían varias copias al mismo tiempo. Después ordenaban cuidadosamente cada página. Otros hermanos encuadernaban los libros a mano. Así nacían ejemplares de Patriarcas y Profetas, El deseado de todas las gentes, El conflicto de los siglos y otros libros del espíritu de profecía. Todos hacían en secreto. Si la policía descubría una máquina de escribir sin registrar, escucha bien, mira, sin registrar, o encontraba aquellas publicaciones, podían ser arrestados, y muchos lo fueron. En 1963, por ejemplo, V.L. Zachar Jantz fue condenado por haber organizado la copia y distribución de literatura adventista entre los creyentes. Las autoridades afirmaban que esa literatura influía en las personas para guardar el sábado y seguir su fe. Fue sentenciado a prisión por ese labor, aunque más tarde la condena fue anulada por falta de pruebas. A pesar del peligro, los creyentes no se detuvieron. Ellos decían en los hechos y no solo con palabras. Si una Biblia puede salvar un alma, yo les pregunto lo siguiente, mis hermanos: ¿vale la pena correr el riesgo?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, mis hermanos, porque aquellos creyentes de esta época entendían algo que nosotros nunca debemos olvidar. Un libro puede ser confiscado por un gobierno, pero la verdad que entra en un corazón ya no puede ser confiscada por nadie. Por eso siguieron escribiendo los hermanos adventistas de esa época. Por eso siguieron copiando, por eso siguieron distribuyendo, porque sabían que estaban participando en la misma misión que comenzó con Pablo cuando escribió: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y en el fondo, esa era la misma misión del primer ángel de Apocalipsis: llevar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y con esto, mis apreciados hermanos, damos por finalizado la predicación de esta noche. Y mi llamado es el siguiente: confía en Dios, ve a una imprenta, consíguete folletos de la verdad presente, estudios de Daniel, de Apocalipsis, fracciones de profetas y reyes, en el caso que no tengamos literatura. Seamos como estos creyentes, estos hermanos adventistas que estuvieron durante la ocupación de la Unión Soviética, durante el régimen comunista más asesino de la historia. Pero ellos siguieron haciendo esto. Lo que acabamos de estudiar y el testimonio que acabamos de escuchar, mis hermanos, es un relato de lo que nosotros vamos a tener que hacer cuando se establezca la ley dominical, cuando empiecen las persecuciones. Vamos a tener que hacer eso. Vamos a tener que, las mujeres se van a tener que dedicar a escribir, los hombres a enrollar y los colportores a salir. Por eso la sierva de Dios dice que el último en salir de las ciudades, ¿quién va a ser? El colportor. Y es una profecía, mis hermanos, que muy pronto se va a cumplir. Muchas gracias, Pastor Eliot, por esta oportunidad. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Esforcémonos por llevar la verdad presente. No necesariamente tienes que ser un colportor como a tiempo completo como lo hago yo, o como también lo puede ser el pastor Eliot u otras personas, pero en tu trabajo puedes ser un colportor. Puedes ser un colportor cuando vas a comprar a la tienda, cuando sales de paseo, de camino, inclusive a la iglesia, puedes ser un colportor. No importa en qué lugar te encuentres. Mientras tú tengas un folleto, un periódico, mientras tú tengas esto, se lo voy a mostrar, miren, mientras tú tengas esto, estos folletos, y son solamente, miren, 4 páginas, pero que contienen una verdad que despiertan la conciencia, mis hermanos, la despiertan de aquellos. ¿Y por qué se lo digo? Y con esto termino. Porque mi conciencia despertó cuando un hermano adventista me regaló el conflicto de los siglos. Y gracias a ese conflicto, gracias a ese libro, mi conciencia despertó. Y en este momento me encuentro aquí con ustedes, predicando la verdad presente. Y no solamente predicando, distribuyendo a través de la literatura la verdad presente. Y no solo eso, también en las redes sociales. Puede ser un colportor mandando mensajes, compartiendo los links, por ejemplo, de las predicaciones del pastor Eliot, de su servidor o de aquellos predicadores que predican la verdad. Pueden compartir esos mensajes. También estás colportando de ese medio. El colportaje se ha vuelto algo universal y nadie se ha dado cuenta. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.